Hola amigos, yo soy Brisa Colibrí y les agradezco mucho por estar aquí. En el vlog del día de hoy voy a mostrarles un poquito de mi bella ciudad, Zacatecas. Fíjense que este fin de semana mi suegra y cuñados vinieron a visitarnos, así que vamos a pasear con ellos para que conozcan y pues yo aproveché para traer conmigo la cámara y grabar y de esta forma compartirles un poquito de mi tierra. Y quién sabe, a lo mejor de ver se animan y pronto vienen a vivir la experiencia. El primer lugar a donde iremos, que es visita obligada cuando se viene a Zacatecas, es la Mina del Edén. Parezco viejita. Bueno, ahorita estamos en el trenecito y lo que vamos a hacer es entrar hacia la mina para iniciar el recorrido. ¿Lista? ¿Qué les dije que ya? Ya vamos a entrar. Pero no importa. ¿Se ve todavía? Sí. Vos tienes la mejor vista del mundo, mijo. Si me alcanzas a ver. Con cuidado, hija. Y en 1975 se abre este recorrido. Nosotros vamos a tener que caminar, pero a la parte antigua de la mina del Edén. Así que con estas indicaciones, ¿estamos listos para iniciar? Sí. Así que, pues ya ahora es uno de los recorridos más importantes. Caminamos entre socavones, entre tiros y entre vetas de una mina abandonada. Que bueno, ya ahora remodelada, pues sí nos queda como este pequeño museo. Nosotros vamos a ver de repente tiros donde abajo hay agua de la mina. Agua que es provocada por la lluvia que se filtra. Esto es una perforación anormal de la tierra, por lo cual empieza a filtrarse lentamente, se va acumulando y hasta ahorita llevamos cerca de 200 metros de inundación. Agua que tiene coloraciones como azules o verdes que son características por el cobre. Sujeta en su caso con la mano, volteamos hacia arriba y allá es donde estaba la plata. Había rocas que de 1 tonelada daban de 120 a 180 gramos de plata pura. Aquí, aquí está bien, esto de que la rejita se destapa. Así es como comienza la historia de la mina. Posteriormente, en el siglo XVII, con una gama completa de mestizaje, no necesariamente eran indígenas, tal vez con ascendencia indígena, pero ya estaban trabajando en estos lugares. Buenas noches. Ellos llevan como 4 años aquí atrapados. Si vienen conmigo, no pisen la reja, porque está floja. Entonces, pues ya, había muchas personas novohispanas, que era el término correcto en aquel momento, que pues sí tenían ascendencia indígena, cualquier otra mezcla, que en el sistema de castas, dependiendo de la raza o la mezcla a la que yo pertenecía, era la labor que yo iba a desempeñar. Por ejemplo, estos mineros, pues que vemos que son más indigenizados sus rasgos, pues vemos que llevan ahí costales tejidos de istle o bolsas que eran piel de animal curtida, y el promedio máximo de vida era de 35 años. Si un accidente no los había matado, seguramente las enfermedades pulmonares era lo que los terminaba afectando, porque pues Zacatecas era un paraje minero, tal vez había otras industrias, ganadería, agricultura, textiles, comercio, pero siempre lo que más dejaba para ellos en el virreinato pues era la mina. Zacatecas era un destino minero meramente. Por eso es que la importancia de la ciudad hace que tengamos edificaciones tan grandes en el centro histórico. La catedral, que es considerada como el máximo exponente del arte barroco al norte de la Nueva España, y todo esto gracias al dinero que se aportó por estos trabajadores que llegaban acá y pues obviamente por los dueños de las minas.
El segundo lugar por visitar sí o sí es el Cerro de la Bufa. La verdad es que nos tocó muy buena suerte hoy porque no hace frío, tampoco mucho calor, no hace viento, así que el clima es perfecto. Esta plaza, que está sobre el cerro, está dedicada a los generales revolucionarios Pancho Villa, Felipe Ángeles y Pánfilo Natera. Es como si estas imponentes esculturas de bronce dieran la bienvenida a todos los visitantes. Otro de los encantos de este lugar es la vista a la ciudad, que aunque ahora se ve muy bonita, de noche créanme que lo es mucho más, pues se puede apreciar la iluminación dorada de las calles, las casas, los múltiples museos, la catedral, las iglesias de cantera. De hecho, no sé si ustedes sabían, pero se chulea Zacatecas con la frase rostro de cantera y corazón de plata. Esto es porque en el centro, la cantera predomina en las edificaciones y las casonas antiguas, y en sus entrañas, así como lo escucharon de el guía en la mina, el mineral más importante siempre ha sido la plata. Aquí mismo, en el Cerro de la Bufa, se puede comer, hay vendimia de comida, se puede llevar algún recuerdito, y también para los más aventureros está la tirolesa. Y también está el teleférico que atraviesa toda la ciudad. Es una experiencia muy bonita que desgraciadamente no alcancé a grabar, pero ya será para la próxima. Ahora vamos a ir a mi lugar favorito, el Centro Histórico. Como algunos de ustedes saben, yo soy originaria del suroeste del estado, pero hace 18 años ya que me vine a vivir al área central. Aún recuerdo la primera vez que caminé por estas calles. En ese entonces tenía 18 años, estaba por entrar a la carrera de letras en la UAS, estaba llena de entusiasmo, iba a conocer a nuevas personas, conocería una gastronomía diferente porque, aunque es el mismo estado, se come distinto. Aquí probé por primera vez el asado de boda, el queso de tuna, el pipián, como se hace por acá, porque en mi pueblo también se hace pipián, pero es diferente. También pasearía por calles nuevas, una cultura y costumbres distintas a las de mi pueblito, que también quiero tanto. ¿Y saben qué? No me arrepiento de haber llegado aquí. La zona central del estado y el centro histórico están totalmente en mi corazón. Venir a caminar al centro histórico para mí es sanador. Puedo estar estresada, triste, preocupada, pero al transitar por estas calles, el mundo se detiene. O mejor dicho, es como si entraras a otro mundo o a otra época incluso. Zacatecas es una ciudad colonial. Encontrarán fachadas de cantera rosa, balcones por todas partes, puertas de madera maciza, calles empedradas, fuentes, muchos museos, placitas, iglesias bella y ricamente adornadas, faroles, callejones. Eso sí, verán callejones por doquier y cada uno lleva su nombre. El callejón del Indio Triste, el callejón de Osuna, el callejón de las campanas, etc. Parece una ciudad antigua, detenida en el tiempo, pero no se piense que por eso es aburrida o muy solemne como para divertirse, porque Zacatecas también es una ciudad estudiantil. Jóvenes de todos los municipios vienen a la universidad, así como lo hice yo hace unos años, así que hay mucha jovialidad también y propuestas innovadoras en el ámbito cultural, porque sí, también es una ciudad cultural y que además está al alcance de todos.
Si quieren venir a visitar, les sugiero que lo hagan en las fechas en que se lleva a cabo el Festival del Folclor y el Festival del Teatro de Calle. Ahí podrán disfrutar por toda la ciudad bailables y obras de teatro de forma gratuita. Si vienen, tampoco se pueden perder los museos. Por nombrarles uno, está el Museo Goitia, el Rafael Coronel, o como lo llamamos, el de las máscaras, porque contiene una exposición impresionante de máscaras. El de la Inquisición, el Museo Zacatecano, el de la Toma de Zacatecas. Híjole, ¿qué más quisiera que mostrarles todos estos por aquí? Pero bueno, pues es imposible recorrerlos en un solo día. Pero ahora sí pon. No, que tampoco ya cuando el tortuga me dijo también la otra vez. No, yo ahora no, tampoco. Ni esta vez ni la otra vez cuando Otro de mis lugares favoritos y emblemáticos de la ciudad es Las 15 Letras, una cantina que también es galería y toda ella te evoca un tiempo pasado, y es que se fundó en el año de 1906, así que échenle cuentas, ya tiene sus años. Y bueno, pues me despido de ustedes con unas escenas de las tradicionales y queridas por nosotros y amadas por los extranjeros, las callejoneadas, que consiste en caminar y bailar por las calles con un tamborazo al frente mientras se toma mezcal. Porque yo no sé si ustedes sabían, pero acá también se da muy buen mezcal. Yo les agradezco muchísimo por acompañarme en este recorrido pequeño, pero seguro que más adelante les traigo la parte 2. Amigos, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarme. Me gustaría que me dejaran en los comentarios sus impresiones, qué les pareció Zacatecas, si ya habían venido, si habían escuchado de ella. Me va a encantar leer sus mensajes. Los invito, si les gusta mi contenido, que se suscriban y que me sigan por aquí y en mis otras redes sociales donde también me encuentran como Brisa Colibrí. Espero que tengan un día muy bonito, que se apapachen y nos vemos pronto.